pasado, de Menzies, ayer y hoy. En el mundo de los griegos, donde los pensamientos fueron la cuna para desarrollar justamente las ideas, y en el mundo de los romanos, donde el derecho fue la construcción de aquel imperio, que basado también en ideas del pensamiento griego, le agregaron el derecho romano, podríamos decir, se fundamentan dos corrientes, junto con la fe cristiana, que el general Perón utilizó para definir en el Congreso Internacional de Filosofía de mitad de siglo pasado, para determinar de dónde veníamos cuando habló de la comunidad organizada. Sin embargo, si repasáramos la actualidad de Grecia y la actualidad de Italia, nos encontraríamos que está en el mismo inconveniente, diría que mayor incluso, que nosotros. Los griegos, metidos en una deuda externa que en algún tiempo, hace algunos años, llevó a Angela Merkel a decirle que si no la podían saldar, pagaran con territorio, y le pidió una isla, y ahí se asustaron los griegos y empezaron a hacer un tremendo ajuste. Y los italianos, que tienen el 136% de su PBI comprometido en deudas, y que terminan de pelearse con la Unión Europea, que le dijeron que no podían seguir con el déficit fiscal que tienen los italianos, y ellos dijeron que no piensan modificar los números más allá de la sanción que le puede aplicar la Unión Europea como miembro integrante. Y si nos vamos a la otra punta, al pensamiento dialéctico materialista de aquel proyecto marxista nacido en Alemania y puesto en la Revolución del 17 en Rusia, tenemos una Rusia que ya no es la Unión Soviética, es decir, ya no tiene países que trabajan para Moscú, sino que es una Rusia más reducida geográficamente hablando y con un protagonismo capitalista notable. Pero si vamos a China, con 1.500 millones de personas que todavía se dicen pertenecen al principal partido comunista del mundo, nos encontramos que tienen 20 millones de millonarios y que son los sostenedores de la deuda externa de la principal potencia capitalista de Estados Unidos. Estos ejemplos sirven para darnos cuenta que nada, y que más allá de las ideas y más allá de lo que se pueda construir en una sociedad, lo más difícil después es mantenerlo en el tiempo. A la Argentina la soberanía le duró muy poco, la ilusión de ser potencia le duró muy poco, y hoy estamos sumergidos en una crisis profunda. La palabra crisis etimológicamente quiere decir cambio, y nadie sabe cómo tomar el análisis de la crisis, porque se presume que la solución puede ser política y votando, y por el otro lado, los que tienen que construir la norma jurídica y política de la República, por volver al pensamiento de Platón de la República con los tres poderes, resulta que no solamente no trabajan, sino que han inventado una enorme cantidad de trampas, entre comillas, todo de trampa, políticas para que funcionen de acuerdo a las conveniencias y que no haya un verdadero debate. La Constitución dice que los partidos políticos son el instrumento y que el Congreso es el lugar del debate. Ayer, como se lo habíamos anticipado, no hubo quórum en el Senado para tratar el desafuero de Cristina Fernández por el memorándum de Irán. Le faltaban 11 senadores. Al oficialismo se cayó la sesión. Pero en diputados, hoy, que tiene que haber una sesión, tampoco va a haber. ¿Y saben por qué? Porque el enojo del radicalismo con el PRO por la pérdida del sillón del Consejo de la Magistratura les dura, y entonces se cae la sesión de hoy. Es decir, no habrá más trabajo en el Senado y más trabajo en diputados hasta el próximo año, y en el caso de diputados podría llamarse a lo mejor el Poder Ejecutivo a sesión extraordinaria. Pero hay algo que pasa desapercibido,
y que cuando no se terminan de tratar en tiempo y en forma, se caen proyectos. ¿Y saben qué proyecto se le cayó al Poder Ejecutivo con estas dos sesiones que terminan el año? Uno, la reforma electoral, y el otro, la reforma laboral. No van a tener estado parlamentario ninguna de esas dos porque se han caído. Por lo tanto, Sica aprovechó, el actual responsable de trabajo, con la salida de Triaca para decir que la reforma se pasa en 2020, es decir, no se va a tratar durante el gobierno actual porque no tienen la fuerza para hacerlo y porque además se multiplicarían los conflictos en años electorales, lo que terminaría de crearles dolores de cabeza amplios a la administración de Macri. Pero además de esto, otros proyectos no serán tratados. Y dentro de estos otros proyectos que no serán tratados, se caen algunos, como la ley de extinción de dominio, que al no ser tratada, no pierde el estado parlamentario, pero no es tratada por lo menos durante este año, que es la expropiación de los bienes mal habidos. También la situación que llama más la atención es el pago de los impuestos de los jueces. No se va a tratar. Es decir, seguirá habiendo en la Argentina una casta de gente que es distinta a los demás. Es mentira que somos todos iguales ante la ley. Los jueces no pagan impuestos. Y por lo tanto, ellos son diferentes a nosotros, porque no tributan. Y al no tributar, es una categoría de beneficio en contra de un pueblo expoliado por la enorme cantidad de impuestos que tiene que pagar, incluyendo el trabajador común que paga impuestos a las ganancias. Y por el otro lado, hay algo que es el voto electrónico que quería implementar el gobierno, que tampoco va a ser tratado. Y entonces se vuelve a la utilización del papel y de las listas sábanas. Yo le voy a contar algo. El negocio del papel es un negocio muy grande para los partidos, porque se le dan partidas oficiales a través del Ministerio del Interior para la impresión de boletas. Y nunca se controla la cantidad de boletas que se hacen, así que hay un gran negocio, sobre todo para los partidos chicos, hay un gran negocio cuando participan de los comicios, reciben un monto que por lo general es por los votos que sacaron en la última elección, pero los partidos chicos, ¿qué hacen? Van en un frente importante para no perder su personería. Ese frente importante saca muchos votos y entonces ellos dicen: nosotros participamos de tantos votos. O sea que eso va a seguir existiendo. Pero lo que todavía no se termina de entender es que para el control electoral de las elecciones que se aproximan, más allá de los fiscales, hay algo nuevo. Y eso nuevo es que hacen falta fiscales tecnológicos, si ustedes me permiten la expresión. ¿Por qué digo esto? Porque Indra, la empresa española que supuestamente va a hacer el control de las elecciones, que viene con denuncias en todo el mundo, no es confiable. Y cuando le digo que no es confiable, le digo que si no hay veedores que conozcan de la tecnología de punta, se ponen y se sacan votos con una tremenda facilidad. Les aclaro que esto lo usó el gobierno anterior y lo usó el gobierno actual. Es una empresa cuestionada desde España, donde nacieron, hasta los países donde ha participado. Tiene varios problemas en varios lugares. Esta construcción del tradicional fiscal por un lado y del control electrónico del comicio por el otro, hay que sumarle el desdoblamiento que han hecho los gobernadores para autoprotegerse. En esta autoprotección, los gobernadores han cambiado las fechas para que no coincidan las elecciones nacionales con las elecciones provinciales, y cada cual atiende su juego. Por lo tanto, a los candidatos a presidente de la República de la oposición, lo estamos advirtiendo ya hace bastante tiempo,
que una cosa muy distinta es que se vote en consecuencia en toda la República y se pelee por todos los lugares en forma pareja, y otra cosa es que cada uno de los gobernadores opositores al gobierno ya se hayan consolidado en su reelección o al revés hayan perdido el poder político, y en cualquiera de los dos casos después no atienden la elección de senadores o diputados nacionales según le corresponda, y por supuesto la de presidente y vice de la República. Por lo tanto, esta lectura no la hace ninguna encuesta y nosotros la estamos haciendo hace rato. El desdoblamiento de fechas es complejo para quienes quieren cambiar la realidad. Pero resulta que de pronto, Cambiemos, se podría encontrar con algo totalmente impactante. Si María Eugenia Vidal cambia la fecha de las elecciones de la provincia de Buenos Aires con las nacionales, Macri no se puede presentar. ¿Y por qué no se puede presentar Macri? Porque al no tener el arrastre de la provincia de Buenos Aires de la boleta de María Eugenia Vidal, según los encuestadores, la principal electora de Cambiemos, perdería por paliza la boleta presidencial en la provincia de Buenos Aires. ¿Y puede hacer eso la gobernadora? Bueno, la gobernadora está muy enojada con el gobierno nacional, y si no llega el auxilio financiero y económico, podría llegar a ocurrir, lo que sería un verdadero impacto. Ella jugaría su baraja como para reafirmar su potestad política y dejaría prácticamente mal parado al gobierno, con una novedad. Si la gobernadora hiciera eso, hasta podría tener el apoyo del radicalismo. Miren ustedes las cosas que pueden pasar y cómo nada es permanente, ni en Grecia, ni en Roma, ni en nosotros. Y todo se cambia constante y activamente. Por eso, cuando las especulaciones son de corto plazo y cuando la gente se engancha en lo que imponen la agenda, que un día lo hacen hablar de River y Boca, otro día del submarino, otro día de Maldonado, y así le van instalando la agenda para que no se hablen de las cosas más trascendentes, nosotros pretendemos contarle la otra parte. Y la otra parte es que si la oposición todavía no ha unificado criterios para enfrentar este gobierno, en el propio gobierno de Cambiemos las cosas están muy mal. El radicalismo está enojadísimo con el PRO, y entre estos enojos existen además otras situaciones como la que pudiera producir un verdadero impacto en la política nacional. Que la gobernadora Vidal se anime y desdoble las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y si eso ocurre, Macri no se puede presentar porque no tiene ninguna posibilidad de hacer un buen papel. Por eso están haciendo gestiones intensas para que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, vayan con la misma fecha, con todo completo, junto con Corrientes, con Jujuy y con Mendoza. Pero ya se encontraron que Mendoza ya puso otra fecha, que Jujuy está en la misma tesitura, es decir, que los radicales quieren también apartarse de la situación nacional, y al mismo sentir de los peronistas de la oposición, cada cual está atendiendo a su juego. Por eso no hay un referente nacional, no hay una referente nacional que sea capaz de unificar el criterio, porque cada uno está atendiendo nada más que su propio sector. Lo mismo ocurre con los intendentes en cada uno de los departamentos provinciales y en la mismísima provincia de Buenos Aires. Nada está dicho. Lo único cierto y real es que el gobierno de Mauricio Macri no tiene ninguna posibilidad de cambiar la historia, porque está solamente sobreviviendo por el dinero del Fondo Monetario Internacional. Y no hay un solo gesto para cambiar el momento económico en que se vive, y por eso el grupo de los 20 le viene bien para ver si consiguen una canasta de monedas con los chinos, porque le está faltando la financiación del 2020. Y allí, con los chinos, o con cualquiera que surja en una conversación individual, aprovechando que van a estar acá los líderes del mundo, Macri espera poder llegar de alguna forma al fin de su mandato.
los argentinos estamos inmersos en una tremenda crisis, que repito, crisis quiere decir cambio. Los que vinieron a decir que cambiaban, cambiaron. Empobrecieron el país como nunca, perdimos la soberanía jurídica, vamos a perder la soberanía marítima y estamos además a merced de la usura mundial. Se ha firmado una deuda a 100 años sin que ningún legislador haya protestado en su tiempo y en forma, y ahora se pone en venta una parte de Malvinas sin que la Cancillería argentina o los legisladores argentinos digan algo. Eso sí, están muy ocupados para tomarse las vacaciones diputados y senadores que ya han dejado de trabajar.